Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Me da mucho gusto verlos, me da mucho gusto poder saludarles y le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder congregarnos. También un saludo para nuestros hermanos que están allá en casa, que el Señor les bendiga, les guarde. Los que están enfermos, pues que Dios permita que pronto se puedan recuperar, que estén con bien. Y pues en esta ocasión vamos a continuar con el tema que estamos viendo estos últimos dos domingos acerca de los conflictos de David y cómo Dios ha permitido o fue permitiendo que David creciera a través de estos conflictos, a través de estos problemas. Quiero decirles lo siguiente, que cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, Él empieza a trabajar en forma individual en nosotros. Ahorita vamos a ver que les dice en la carta a los Efesios, a los creyentes, les dice, maridos, amen a sus esposas. Y ahí dice los maridos, de manera plural. Esposas, respeten a sus maridos, sujétense a ellos. No sé si a los maridos y a las esposas les habrá gustado, no sé. Pero después dice, hijos, obedezcan a sus papás. ¿Sí? Le dice hijos. Pero lo que yo sé es que Jesucristo empieza a trabajar en forma personal, en forma individual, con cada uno de nosotros en nuestro corazón. Él empieza un trabajo. Yo me pregunto, ¿cómo habrán recibido los creyentes esta carta? Yo me imagino que en aquel tiempo, cuando les llegó la carta, y empezaron a pasar la noticia de que llegó una carta del apóstol Pablo, yo creo que todos se entusiasmaron. Y dijeron, el siguiente día la vamos a leer a todos. No falten. Es más, vamos a dar 2, 3 días para que todos se preparen y puedan asistir ese día en que vamos a leer la carta que nos envió nuestro amado hermano Pablo. A ver qué cosas nos dicen. No falten. Lleven a sus niños también. Carguen con sus niños todo. Ha de haber sido muy, muy interesante saber que el apóstol Pablo les escribió una carta. Imagínense que nos enviaron una carta de alguien a quien nosotros amamos bastante. Y vaya que el apóstol Pablo no escribía poquito, escribía bastantito. Así es que vayan con lonche. No, vayan bien preparados, llévense una galletita porque cuando el apóstol Pablo habla, se extiende bastante. Y gracias a Dios por ello. Bien, quiero invitarles a que abran su Biblia, por favor, en segunda de Samuel. Si me escuchan, quiero preguntar, ¿sí se escucha? Voy a procurar hablar lo más fuerte posible. En segunda de Samuel, capítulo número 16, es donde hemos partido, capítulo 16, en el versículo número 15, cuando Absalón, el hijo de David, que se sublevó contra él, va entrando a Jerusalén. Y Usai, el amigo de David, que iba con una misión de parte de David, se presentó delante de Absalón. Y si ya tiene ahí, voy a leer estos cuantos versículos. Segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 15. Dice así: y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Ahitofel. Y aconteció que cuando Usai, arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usai: ¡vive el rey! ¡Vive el rey! Y Absalón dijo a Usai: ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Usai respondió a Absalón: no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré.
¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. El asunto, por favor, es que nos ubiquemos en el versículo 17, cuando Husai se presenta delante de Absalón y recibe un reproche. Yo creo que ha de haber sentido en el fondo un poquito de algo de malestar, de desagrado, se ha de haber sentido mal, porque Absalón le dice, sabiendo que Husai es amigo muy íntimo de David, se presenta delante de él y le dice, vive el rey, vive el rey. Absalón le dice, oye Husai, ¿esta es tu manera de agradecer a tu amigo? ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Esta es la manera en que tú agradeces la bondad de tu amigo? ¿No deberías de estar con tu amigo? Entonces, la otra cuestión es que, ¿qué habrá pensado Husai? O nosotros podemos pensar lo contrario, como dice nuestro hermano, lo opuesto. Dice, Absalón, esta es la manera en que un hijo se debe de comportar con su padre. Esta es la manera en que un hijo se comporta como tú te estás comportando con tu padre. Entonces, de estas dos preguntas es que estamos partiendo. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Porque no viene cuál es el deber de un hijo, pero podemos deducir, ¿verdad?, que podemos pensar que si él recibe un reproche de él en cuanto a la amistad, podemos pensar, bueno, ¿y tú? ¿Esta es la manera en que tú te debes de comportar con tu papá? Te estás rebelando contra él y lo quieres matar, que es algo terrible delante de Dios. ¿Sí? Estamos ahí ubicados. Bien, vamos a hacer una oración para pedirle al Señor su bendición. Bendito Señor, muchas gracias Señor por esta bendición y este privilegio de poder congregarnos en tu nombre para escuchar tu palabra. Todo depende de ti, todo está en tus manos y en nosotros no hay poder y no hay fuerza. Rogamos pues que tú obres en nuestros corazones y permite que tu palabra penetre profundamente en ellos y hagas tu obra, porque tú trabajas en lo personal, tú trabajas en lo individual, porque tú sabes cómo somos y qué problemas y conflictos tenemos en nuestra vida, en nuestra relación contigo y en nuestra relación con los demás. Queremos ponernos en tus manos para que tú nos dirijas en este tiempo y tu palabra, Señor, penetre, entre en nuestro corazón y haga su obra. Señor, y también que esto nos mueva a honrarte, a adorarte, a alabarte, a darte la gloria en todo momento. En tus manos nos ponemos, Señor, que tú seas glorificado por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, ya hemos comentado algunas cosas de cuál es el deber también de los papás y cuál es el deber de los hijos para con sus padres. Y creo que en esta sesión vamos a terminar esta última parte de cómo debe de comportarse o cuál es el deber de un hijo para con sus papás. Ya vimos algunas cosas del Antiguo Testamento, lo que Dios dice en cuanto al Antiguo Testamento, y ya vimos Éxodo 20 y Éxodo número 5, en donde Dios les da al pueblo los mandamientos, y vimos el quinto mandamiento. ¿Qué dice el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento de parte de Dios que Dios aprecia mucho, porque los padres representamos a Dios ante nuestros hijos. Entonces, Dios demandó al pueblo que instruyeran a sus hijos y que les enseñaran también esto. Los niños deben aprender a honrar a sus padres y a su madre, a los dos. Y era necesario que los padres entre ellos mismos se honraran, porque ellos también tenían que ver, y que los padres honraran a sus padres.
Imagínense nuestros hijos viendo cómo nos comportamos con nuestros papás, que a veces los insultamos, les gritamos, no les hacemos caso y le decimos a nuestros niños, tú me vas a obedecer. Sí, papá, pero tú no obedeces a tus papás. Entonces, hay varias cosas que nosotros tenemos que ver. Bien, ahora vamos a ver al Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. Y sí les pedí que leyeran capítulos 5 y 6 de Efesios. ¿Sí? ¿Hicieron la tarea? No. Bueno, ahorita como quiera vamos a ver capítulo 5 y 6, algunos pasajes. Vamos a pasar a Efesios, por favor. Les decía que cuando llegó esta carta a los Efesios, ¿verdad? Yo creo que se pusieron muy contentos. Quiero pensar que se pusieron muy contentos porque pues el apóstol les escribió una carta. Ellos amaban mucho al apóstol Pablo y él los apreciaba mucho, les tenía mucho cariño y desde la prisión les mandó esta carta. Entonces cuando llegó la carta y a los que les llegó, la leyeron y avisaron, nos llegó una carta de Pablo y la vamos a leer. Entonces, cuando pasaron la noticia, llegó carta de Pablo. Vamos a ver qué es lo que dice. A ver qué dice de nosotros, qué dice de mí, a ver si se acuerda de mí. ¿Sí? A ver qué asuntos, cuál es el tema que va a tratar en su carta. Entonces, vayamos preparados. Entonces, yo pienso que se entusiasmaron mucho. Como si nuestro hermano Silvestre nos mandara una carta. Nos mandó una carta del hermano Silvestre ya, de su casa. Bueno, vamos a leerla a ver qué dice. Bueno, perdón, es un ejemplo. Pero yo creo que se entusiasmaron mucho y fueron. Fueron los maridos, fueron las esposas, fueron los niños, los hijos, los jóvenes. Y yo creo que pensaron, ¿qué va a decir de nosotros? A ver qué historia nos cuenta, qué nos dice del Señor Jesús. ¿Sí? Y en las primeras partes de esta carta les habla de Dios y lo que hizo Dios. Yo saqué una lista en el capítulo 1 de varias cosas que menciona el apóstol Pablo en relación con Dios y en relación con nosotros. ¿Sí? Y les dice cómo debemos de andar, cómo debemos de vivir también. Primero, cómo les da doctrina. Les da doctrina y luego les dice cómo aplicar esa doctrina, cómo vivir esa doctrina. Dice en el capítulo 4, ahí ubiquémonos tantito, capítulo 4 de Efesios, dice, ¿cómo debemos de andar? Versículo 1, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo debemos de andar según este versículo? Pues este versículo dice que debemos de andar como es digno del llamado con que fuimos llamados. La palabra vocación significa llamado. Entonces, si nosotros nos decimos cristianos y le decimos a la gente que somos cristianos, que nos convertimos a Cristo, que tuvimos una experiencia personal con el Señor Jesucristo y queremos compartírtela, ¿verdad? Entonces la gente sabe que somos cristianos ya, o a los que les hemos compartido, ¿sí? Entonces, ¿cómo debemos de vivir? Como cristianos, ¿no? Eso significa andar como es digno. Si decimos que somos cristianos, debemos de vivir como lo que somos, como cristianos. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Con la vocación con que fuisteis llamados. Ahora, si la gente ve que no nos estamos comportando como lo que decimos ser, ¿qué va a pensar la gente? No nos va a creer, no nos va a creer, ¿sí? Entonces, dice varias cosas, cómo debemos de andar. ¿Qué significa andar? Significa cómo vivir, la manera en que estamos viviendo nuestra conducta, cómo nos estamos comportando, cómo nos estamos conduciendo. En pocas palabras, si nosotros decimos que somos cristianos, debemos de comportarnos, vivir como cristianos. ¿Sí? Muy bien. Y así en todo este capítulo dice que debemos de andar así, así y así y así. Muy bien. Capítulo 5, por favor.
Vamos a suponer que ya están leyendo la carta, y todos están esperando a que Pablo hable algo de ellos. Les está enseñando doctrina y cómo deben de vivir. Y de repente en el capítulo 5, en el versículo número 21, 5:21, dice: hermanos, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Otra vez. Ahora, voy a leerlo otra vez, pero quiero que piensen: ¿me gustó o no me gustó? ¿Me agradó o no me agradó? Otra vez. Sométanse unos a otros. ¿Les gustó? Usted sométase a mí. Usted sométase a mí. Yo me voy a someter a usted. ¿Le gusta? En el fondo, ¿le gusta? ¿A las mujeres le gusta? ¿A los hermanos, que somos muy orgullosos, por cierto, nos gusta? No. Quién sabe si les habrá gustado a ellos. Pero aquí dice: sométanse unos a otros. Si somos cristianos, debemos de andar como creyentes, como cristianos. Y luego dice algo más difícil. Versículo 22. Dice: las casadas, y están todas las casadas ahí escuchando la carta, todas las esposas, y dice: estén sujetas a sus propios maridos. Les voy a decir cómo dijo una muchacha cuando escuchó esto. ¡Ah, no! Una muchacha jovencita, ¿verdad? Sí. ¡Ah, no! No le gustó. Dice: casadas, estén sujetas. Por algo lo dice. Por algo lo estaba diciendo. ¿Sí? Casadas, estén sujetas a sus propios maridos. Me voy a brincar al versículo 25. Ahora habla de los maridos. ¿Qué habrán pensado los maridos? No, eso a mí sí me gusta. A ella a lo mejor no le gusta. A mí sí me gusta. Sí, que se sujeten. Muy rebelde. No quiere. No. Digo que hagas, no quiere. Bueno, eso les gustó. Pero después dice en el versículo 25: maridos, amen a sus mujeres. ¿Qué habrán pensado los maridos? No, si yo la quiero, le doy de comer. A veces la saco a pasear, pero la amas. ¿La amas? Yo creo que los que fueron a escuchar la carta, yo creo que estuvieron pensando mucho y interrogándose, haciéndose preguntas, y algunos tal vez pensaron: no, eso no me gusta, no me gusta. Bueno, sí me van entendiendo, ¿sí? A lo mejor fue todo lo contrario, a lo mejor sí lo aceptaron y todo eso, por las situaciones en que estaban pasando. No, y ahí estaban los jóvenes y los niños. Hasta ahora no nos ha dicho nada. Y de repente dice: hijos, capítulo 6, por favor, capítulo 6, hijos, niños, adolescentes, jóvenes, todos los que están todavía bajo la autoridad de sus papás, les dice Pablo: hijos, obedezcan a sus papás. Obedezcan a sus papás. Simple y llanamente les dice: obedezcan a sus papás en el Señor, porque esto es justo. Así, justo, esto es justo, esto es correcto. Entonces, tiene un fundamento bíblico lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Cuál es ese fundamento bíblico? Es en el 2, en cuanto a los niños, en cuanto a los jóvenes. Niños, hijos, jóvenes, adolescentes, obedezcan en el Señor a sus padres, a su papá y a su mamá, porque esto es bíblico. Viene en la palabra, dice en el versículo
3:2, porque dice Dios, ¿qué dice Dios? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y luego después habla de los papás, ¿verdad? Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, pero nos vamos a ubicar ahorita en el punto de los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo. De una manera natural, yo sé que los hijos deben amar y obedecer a sus papás. ¿Por qué? Porque son sus papás. ¿Sí? Son sus papás. De una manera, nosotros tenemos afecto hacia nuestros papás y debemos de respetarlos, de honrarlos. Ahora, quiero hacerles la aclaración de que si el apóstol Pablo les está pidiendo a las esposas que se sujeten a su marido, los esposos amen a sus esposas, los niños obedezcan a sus padres, lo dice aquí porque sí lo pueden hacer. Sí lo pueden hacer, sí lo podemos hacer. Nada más que a veces, como dice Pablo, obedezcan, no queremos obedecer. Pero sí podemos. Ahorita les digo dónde dice que sí podemos. El asunto es nosotros. Entonces Dios empieza a trabajar en forma personal. Yo no sé cuántos creyentes se habrán reunido cuando estaban leyendo la carta, pero Dios empieza a obrar en cada uno en lo personal. No así en grupo también, pero Dios empieza a trabajar cada uno en lo personal, en su corazón, en lo individual. El seguimiento a Cristo es individual y Cristo empieza a trabajar en nosotros. Ahora, yo elaboré unas cuantas preguntitas meditando en esto. Son 3 preguntitas, a lo mejor me tardo un poquito, pero primer pregunta. Número 1, ¿por qué debemos honrar a nuestros padres? ¿Por qué debemos honrar a nuestros padres? A veces cuando me imagino, me pongo a veces, me meto y trato de profundizar en la mente de los niños, de los hijos, y tal vez algunos dijeron, oh, ¿por qué? Somos tan rebeldes. Entonces, ¿por qué debo honrar a mi papá? ¿Por qué debo honrar a mi papá y a mi mamá? Y puse aquí como respuesta, número 1, porque Dios lo ordena. Dios lo ordena. Está bien lo que dice Dios. Es bueno y es para mi bien. Dios lo ordena. Dijo, yo desde chiquito, bueno, el problema es cuando venimos a Cristo ya grandes y nuestros hijos están grandes, ¿verdad? Ese es el asunto, ¿verdad? Pero aún así tenemos que enseñarles a nuestros hijos lo que dice Dios. Dice, Dios lo ordena, Dios lo manda, Dios lo aprecia, Dios lo aprecia. Es correcto, es justo. Justo quiere decir que es correcto. Los padres representan ante los hijos a Dios. Es bueno, es agradable delante de Dios. ¿Por qué debemos honrar a nuestros padres? Por amor. Debemos de darle honor a nuestros padres. Por gratitud. Por gratitud. Ellos son mis papás y debo estar agradecidos. Ellos trabajaron y me dieron de comer, me cuidaron de bebé y de grande también. Y ya de casado, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Te dan de comer? Así me dan de comer. Así, siempre se preocupan las mamis, ¿verdad? Siempre están preocupadas las mamis por los hijos, aunque ya estemos ya adultos mayores todavía, ¿verdad? Los que tienen papás, ¿verdad? Se preocupan, ¿sí? Por gratitud, porque debemos sujetarnos a ellos,
porque debemos obedecerlos y no desobedecerlos. Desobedecerlos acorta nuestra vida. Desobedecerlos acorta nuestra vida y es un deber. Es un deber honrar a nuestros padres. Bueno, otra pregunta. Número 2. ¿Qué es honrar a nuestros padres? ¿Qué es honrar a nuestros padres, hermanos? Voy a dar una lista larguita ahí que empecé a anotar. Honrar a mi padre, pues, ¿qué es? Pues esto es. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, esto. Anoté una lista, dice, ¿qué es honrar a nuestros padres? Es respetarlos. Voy a decir 2 veces cada. Es respetarlos, obedecerlos. Honrar a nuestros padres es amarlos. Es estar sujetos a ellos, No crearles conflictos, Seguir sus consejos, Reconocer su autoridad. Honrar a nuestros padres es apreciarlos. Bien. Honrar a nuestros padres es no mentirles, no engañarlos. Honrar a nuestros padres es cuidarlos, no maldecirlos, no desobedecerlos. Es ayudarles o proveer para sus necesidades. Honrar a nuestros padres es ser agradecidos con ellos. Honrar a nuestros padres es no maltratarlos. No insultarlos. A veces me ha tocado ver niños chiquititos que dicen groserías tremendas a sus padres. No insultarlos. Honrar a nuestros padres es no golpearlos, no ser violentos, no herirlos, no despreciarlos. No abandonarlos. Honrar a nuestros padres es no abandonarlos, no ofenderlos, no burlarse de ellos, Yo trabajé mucho tiempo con niños y con adolescentes y nos tocó casos así. No todos, había alumnos excelentes, muy buenos jovencitos, muy buenos alumnos, excelentes. Pero sí había algunos que llegaban a insultar y a burlarse de sus padres. Otra cosa, no avergonzarse de sus padres. ¿Usted se ha avergonzado de su papá? No avergonzarse de sus padres. Honrar a nuestros padres es no hacerlos enojar. Honrar a nuestros padres es no robarles. Hay hijos que le roban a sus papás. Están deshonrando a sus papás. Honrar a nuestros padres es darles el mejor lugar. Honrar a nuestros padres es guardar silencio cuando ellos hablan. Es respetarlos. Hace muchos años, recuerdo que un maestro ya más mayor que yo me decía que él trabajó en el área rural, en ranchitos de allá de Montemorelos, no me acuerdo si de Montemorelos o Linares, pero eran comunidades ya muy adentro de estos municipios, y decía que en cierta ocasión
cuando estaba dando clases, tenía alumnos de sexto a primer año, eran de esas escuelas donde estaban todos los grados juntos, ¿sí? Y un solo maestro. Y dice él que en cierta ocasión le pidió a un niño que le trajera un vaso de agua. Y entonces el niño fue y le trajo el vaso de agua y lo puso sobre el escritorio. Y el maestro empezó a seguir dando clases y de repente fue y tomó el vaso de agua con agua y le iba a tomar. Y cuando en eso iba a tomarle, todos se pusieron de pie. Todos los niños se pusieron de pie. Y el maestro sorprendió. ¿Qué pasó? ¿Vino alguien? ¿Entró alguien? Y todos callados. Y hasta que el más grandecito le dijo, es que usted va a tomar agua. ¿Cómo? Sí, es que usted va a tomar agua. ¿Y qué cosas? Por respeto a un mayor, a una persona mayor, simplemente por el hecho de tomar agua, tenían la costumbre ahí en su casa de que cuando un mayor, su abuelito, su papá, ellos se ponían de pie por respeto. ¿Qué cosas? Dice, me decía el maestro, lo que te quiero enseñar, Gerardo, es esto, que cuando tú vayas a diferentes lugares te vas a encontrar con diferentes costumbres. Que mientras acá, en este lugar de Montemorelos, tienen ciertas costumbres, en este lugar de Linares, que a pesar de que están cerquitas, tienen otras costumbres. Me he dado cuenta que los niños de Monterrey eran muy diferentes a los niños de los municipios. Yo trabajé en varios municipios y allá en los municipios como que son más respetuosos. Son más respetuosos. No sé, mi hermano, ¿verdad? Y bromeando algunos decían, no, ha de ser el aire, ha de ser la contaminación. Pero no, pero esos niños, por respeto al maestro, simplemente por el hecho de tomar agua, ellos por respeto se pusieron todos, de los más pequeñitos hasta los más grandes, de pie. Así era la costumbre en su casa. Bien, yo no sé qué piensen ustedes, ¿verdad? Pero cuidarlos en su vejez, honrar a nuestros padres es cuidarlos en su vejez. A veces los abandonamos. Es no quitarles la vida. No quitarles la vida. ¿Qué era lo que quería hacer Absalón? Quería quitarle la vida a su padre. Quería quitarle la vida a su padre. Ya era algo terrible delante de Dios. ¿Sí? Entonces, sí, ¿alguna cosa que quieran agregar ustedes? ¿Qué es honrar a nuestros padres? ¿Qué es honrar a nuestros padres? Tercera pregunta que anoté aquí dice, ¿cómo podemos honrar a nuestros padres? ¿Cómo podemos honrar a nuestros padres? Hay varias cosas. Varias cosas. Necesitamos ser hechos primeramente hijos de Dios. Si nosotros queremos honrar a nuestros padres, como dicen las Escrituras, de una manera continua, consistente, frecuente, perseverante, debemos de ser hijos de Dios. Yo sé que de una manera natural debemos de obedecer a nuestros padres, ¿sí? No siempre les obedece, no siempre les obedecemos. Pero aquí el mandamiento es, hijos, obedezcan a sus padres. Pero hay una cosa muy interesante que dice Pablo, ¿sí? Dice, en el Señor. No en tus fuerzas, porque en tus fuerzas no tienes. Es en Cristo. Eso ya cambia la cosa, ya es diferente. No nada más dice, niños, obedezcan a sus padres, no, es en el Señor. Es capítulo 5, por favor, de Efesios, ¿sí?
versículo 1. Ahí dice, sed pues imitadores de Dios. Dios es nuestro Padre. Y debemos de imitar a Dios, nuestro Padre. ¿Sí? Y luego, fíjense bien lo que agrega Pablo en la siguiente frase. Dice, como hijos amados. O sea, quiere decir como hijos de Dios. ¿Sí? Como hijos de Dios. Nosotros necesitamos ser hechos hijos de Dios para poder hacer esto que Dios dice de obedecer a nuestros padres en el Señor. ¿Sí se acuerdan de Juan 1:12? 12:13, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Tú crees en Jesucristo? ¿Has venido a Él en arrepentimiento de tus pecados y en fe? Son dos cosas muy importantes. En arrepentimiento de tus pecados y en fe en la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Hace poco estaba leyendo acerca de la evolución, algunos puntos, unos artículos nada más que andaba buscando, y estaba viendo que los que creen en la evolución piensan, o uno de los objetivos, o una de las metas, es que el hombre vaya evolucionando, vaya cambiando, hasta llegar a ser un hombre más inteligente. Hasta llegar a ser un hombre más mejor. ¿Sí? Pero yo me ponía a pensar y me dio miedo. ¿Qué tal si el hombre va evolucionando y se hace más inteligente? Entonces yo me puse a pensar, entonces va a ser más malo, más perverso, más depravado. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que al evolucionar el hombre va a ser mejor? ¿Va a ser mejor persona? ¿Por qué? Porque tal vez cambie su inteligencia, su capacidad para pensar, pero no su corazón. ¿Y cómo es el corazón de un ser humano? ¿Cómo es? Es perverso. No cambia. No cambia. No puede cambiar nunca. Entonces yo me ponía a pensar, más inteligente, pues va a ser más malo, más perverso, va a estar peor, más depravado. Pero la Biblia enseña una cosa mejor, mucho mejor. ¿Qué enseña la Biblia? Que de criaturas de Dios, por la fe en Jesucristo, Dios nos convierte en hijos de Dios. Es mucho mejor. Es mucho mejor. De criaturas de Dios, porque la idea en el mundo es que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero no es así. Somos criaturas de Dios. Él nos crió, pero hijos es cuando venimos a Cristo. Entonces, Dios hace algo mucho mejor que la evolución, por decir. Él nos transforma, nos convierte de criaturas de Dios a hijos de Dios. ¿Verdad que es diferente? ¿Sí? No, ahora somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, por el arrepentimiento de nuestros pecados, por gracia. Él nos ha salvado y nos ha transformado. Entonces, quiero que pensemos en lo siguiente, ¿sí?
que para poder obedecer lo que Pablo dice aquí, necesitamos ser otro. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos un corazón nuevo. Porque con este corazón, lo que me dicen aquí no lo puedo hacer. Yo necesito un nuevo corazón. Entonces, hay algo muy interesante. Necesito ser, para poder honrar a mi padre y a mi madre y cualquier otro mandamiento de parte de Dios, necesito ser hecho hijo de Dios. Nacer de nuevo. Otra cosa muy interesantísima, no sé si alcance a verlo, tener un nuevo corazón. Un nuevo corazón. ¿Sí me permiten unos minutos más? ¿Sí? Vamos a ver Jeremías 31, así, vamos a verlo rápido, Jeremías 31. Fíjense bien lo que hizo Dios. Jeremías 31. Jeremías 31, 31. ¿Ya lo tienen? Jeremías 31, versículos 31 al 34. Fíjense bien lo que dice aquí. Si ya lo tiene, lo voy a leer. Dice, he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque ellos invalidaron mi pacto. O sea, ellos ellos desobedecieron, no cumplieron con su parte. Dios iba a cumplir su parte y el pueblo su parte de obedecer, pero el pueblo no obedeció. Por eso dice, ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, ya no en piedras, ahora la voy a escribir en su corazón. Dice, porque perdonaré, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Pero dice Dios, haré un nuevo pacto. Ahora vamos al capítulo 11 de Ezequiel. Capítulo 11 de Ezequiel, ahí enseguida. Y vamos a ver los versículos 19 y 20. Hablando de la restauración y de la renovación del pueblo, dice, si ya lo tiene, 11, 19 de Ezequiel, dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y fíjense bien lo que dice, y quitaré el corazón de piedra. Es así como lo tenemos, es una piedra. No sé cuál es la piedra más dura, ¿verdad? Pero yo creo que es más duro nuestro corazón. Dice, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y dice, y les daré un corazón de carne. Al hacer esto Dios, entonces ya podemos obedecer. Y nos da un nuevo corazón. Dice en el 20, para que anden en mis ordenanzas. O sea, ya podemos obedecer. Haz que quieras. Toda falta. Dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Vámonos a Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36. Ezequiel 36, del 24 al 27. Así rápido, dice, hablando de la restauración futura del pueblo de Israel,
Dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y luego en 26 dice, y les daré un corazón nuevo. Nosotros necesitamos un corazón nuevo. Cuando venimos a Cristo, recibimos un corazón nuevo. Porque con el que tenemos no podemos obedecer. Es depravado y perverso. Fíjense bien lo que hace Dios, nos da un corazón nuevo. Y dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. 27 dice, y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Yo les voy a dar mi espíritu y haré que me obedezcan, o sea, que vivan o anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra, Muy bien. Entonces, hay algo muy interesante. Cuando estamos en Cristo, todo tiene que pasar a través de Él. Todo tiene que pasar a través de Cristo, porque Cristo está morando en nosotros. Ahora, debemos de tener un corazón, y también Dios nos ha dado de su Espíritu. Tenemos el Espíritu, contamos con el Espíritu de Dios en nosotros. Quiero ver, por favor, Primera de Corintios 1:21. Primera de Corintios 1:21. Primera de Corintios 1:21. Perdónenme, es segunda de Corintios. Segunda de Corintios 1:21. Ay, perdón. 1:21 y 22. Dice así. Él, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Nos ungió. El cual también, dice, nos ha sellado. Dice, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dios nos ha dado de su Espíritu. Tenemos su Espíritu y el Espíritu Santo nos guía, nos enseña, nos anima, nos mueve a obedecer. Ahora vamos a ver, por favor, Efesios 1:13. Efesios 1:13. ¿Listos? Efesios 1:13 y 14. Y dice, en él también vosotros, fíjense bien, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué sucedió? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos un nuevo corazón y Dios nos ha dado de su Espíritu. Sí podemos obedecer. Solamente que a veces usted no quiere, se resiste. Entonces, como usted a veces no quiere, Dios empieza a trabajar. Dios empieza a trabajar y darle duro. Bien. Ahora vamos a ver, por favor, Efesios 5. 5:21, ¿sí? Entonces, ya vimos, por favor, ¿sí? Ya vimos que Dios dice, Dios a través de Pablo dice, someteos unos a otros, casadas estén sujetas, maridos amen a sus esposas
hijos, respeten, honren a sus padres, obedezcan a sus padres, ¿sí? Y yo les dije que sí se podía hacer. Si Pablo está diciendo esto, es que sí se puede hacer. ¿Cuál es la clave de esto? ¿Cuál es la clave de esto? Dice el versículo 1, 5:1, ser imitadores de Dios como hijos amados. Y dice, andad en amor. Y más cosas ahí que saqué, saqué una lista de cosas. Pero para mí el versículo 18 es fundamental. Efesios 5:18. ¿Alguno se lo sabe de memoria? ¿Y ha meditado en él? ¿Lo ha pensado? ¿Lo ha desmenuzado? ¿Cuál es la clave para poder obedecer a nuestros padres? ¿Cuál es la clave para poder someternos unos a otros? ¿Cuál es la clave para poder amar a nuestras esposas? Para poder las mujeres, las esposas, sujetarse y respetar a sus esposos. ¿Qué dice el versículo 18? En la segunda parte, ¿qué dice? Sed llenos. Sed llenos del Espíritu Santo. Ya vimos que Dios nos dio un nuevo corazón y nos ha dado de su Espíritu. Y aquí Pablo dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y una consecuencia de andar llenos del Espíritu Santo es que cuando estemos en comunión vamos a cantar, vamos a alabar, pero también vamos a poder obedecer lo que Dios dice en su palabra. ¿Cómo andamos en cuanto a la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Dice que no contristéis al Espíritu Santo, y en Tesalonicenses dice que no apaguemos al Espíritu Santo. Entonces, permítame ya terminar con esto. Entonces, ¿cómo es que podemos honrar a nuestros padres? No podemos en nuestras fuerzas. Solamente es a través de Jesucristo. Cuando uno ve un mandamiento, a veces uno lo quiere obedecer luego y fallamos y nos damos cuenta que no podemos. ¿Por qué? Porque debe de ser en Cristo. Es en Cristo que tenemos que obedecer. Cristo está en nosotros y va con nosotros. Entonces podemos decir en cierto modo que cuando vemos un mandamiento, ¿sí?, y lo queremos cumplir, es a través de Jesús que lo podemos cumplir. Yo sé que Jesús es nuestro mediador, ¿verdad?, entre Dios y nosotros. Pero también yo creo que es nuestro mediador entre nosotros y los que nos rodean, con los que nos relacionamos. Porque todo tiene que pasar a través de Cristo y nosotros lo queremos hacer en nuestras fuerzas y no podemos. Entonces tenemos que aprender a pasar todas las cosas a través de Cristo. A través de Cristo. Y el asunto es, ¿tenemos una relación personal con Cristo? Si usted no tiene una relación personal con Cristo, necesita venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Recibir su gracia y su misericordia. No podemos cumplir lo que Dios dice en nuestras fuerzas. Es a través de Jesucristo, a través de su Espíritu Santo. ¿Sí? Y cuando nosotros como creyentes, ¿verdad?, empezamos a querer obedecer y nos damos cuenta que fallamos, tenemos que acudir a Cristo y ser guiados por su Espíritu. Ahora, cuando nosotros no entendemos esto,
De hecho, Cristo empieza a trabajar en nuestras vidas y tiene un costo. Cuando venimos a Cristo tiene un costo. ¿Sí? Quisiera terminar con un pasaje. Es en Lucas, por favor. Lucas 14:25. Lucas 14:25 dice que lo que cuesta seguir a Cristo. El domingo pasado dijimos que era necesario seguir a Cristo, ¿sí? Pero seguir a Cristo tiene un precio, pero vale la pena, hermanos. Fíjense bien, dice en el versículo 25 de Lucas 14, dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, si no aborrece a su padre, no dice que debemos de honrarlos. ¿Qué se quiso decir el Señor Jesucristo con esto? Y dice, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Verdad que no checa con lo que dice Pablo, no? ¿Pero qué estaba diciendo el Señor Jesucristo? Que todo tiene un costo. Estaba diciendo que el amor que tengamos por Cristo debe de ser mayor que el que tenemos por nuestros familiares, los que nos relacionan. Y cuando amamos a Cristo, es como vamos a poder amar. Es cuando podemos amar a nuestras esposas y las esposas respetar, honrar. Pero la cosa está que tiene que pasar todo a través de Cristo. Tiene que pasar todo a través de Cristo. Y dice el 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Dice, y viene en pos de mí. Habla de sígueme. Entonces seguir a Jesús tiene un costo, tiene un precio. La cuestión es, ¿le entras? Pero vale la pena, porque Cristo te va a conducir a la vida eterna y a la gloria. Dice, porque ¿quién de vosotros, y dice el precio, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla. Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces seguir a Cristo tiene un precio, pero vale la pena ese precio. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que morir a sí mismo y a lo que amamos para amar a Jesús, pero al amar a Jesús es cuando amamos de corazón, de verdadero corazón, de verdadero amor. Tiene un precio y es doloroso. Voy a terminar con una ilustración de una casa. Estaba leyéndola. Dice, nosotros somos como una casa de madera, pero esa casa, la madera está bien podrida. Está en ruinas esa casa. Nosotros somos esa casa. Pero aceptamos a Cristo. Y Cristo dice, ¿me permites arreglar la casa? Y nosotros le decimos, bueno, empieza a arreglar la casa. Tiene algunos desperfectos, tiene algunos detallitos, somos nosotros. Tenemos algunos detallitos aquí, eso. Sí, arréglala, empieza a arreglar. Y mira esa tablita, eso, bueno. Y de repente Cristo empieza a trabajar. Y de repente vemos que tumba una pared. Oye, nada más era aquí tantito. No, esa pared. Bueno, esa ventana no me la quites.
fue lo primero que hizo. No, esa ventana no. No, ese cuartito no. También, vámonos todos. Oye, si nada más, ese barrote, no. Es que, me dice Jesús, ese barrote dice desobediencia. Ese barrote dice desobediencia. ¿Sí me van entendiendo? Cristo nos empieza no a mejorar así una casa. No se puede mejorar. Necesita ser cambiada por otra nueva. No, eso me gusta, ese placer no. Ese pecadito no. Cristo empieza a trabajar en lo individual y tiene un precio cuando venimos a Él. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Es doloroso, pero nos conduce a la vida eterna y a la gloria. Cristo dice, mira, te voy a quitar este barrote y te voy a poner que diga obediente. Bueno, pero es doloroso. Total, Cristo quiere hacer una casa nueva, hermosa, si tú le permites. Entonces, ¿cómo es que podemos honrar a nuestros padres? Es a través de Jesucristo, a través de la llenura del Espíritu Santo. Muy bien, disculpen por la tardanza, pero quería terminar ya este punto y espero que sea de mucha ayuda para sus vidas en lo personal, que sea de bendición para sus vidas, ¿verdad? Vamos a orar. Bendito Padre, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Rogamos tu bendición y tu guía, que meditemos en esto. Y si hay alguna cosa, Señor, en nuestras vidas en la que tú estás trabajando, que permitamos que tú hagas tu labor. Dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a terminar y la va a perfeccionar, de tal manera que cuando tú vengas estemos lo más perfecto posible, pero vamos a ser perfectos cuando estemos allá contigo en tu presencia. Gracias y bendito seas. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te suscribas y veas más videos como este en nuestro canal en YouTube. No te olvides de dar like y compartir el video. Visita nuestro sitio web en iglesiacvn.org, en el cual encontrarás diversos recursos para el desarrollo de tu vida cristiana. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Iglesia Cristiana, Vida Nueva para las Naciones.